Ella fue bajada del avión sin razón, con su bebé en brazos. La humillación era total, las miradas como sentencias. Nadie se atrevió a intervenir, hasta que el millonario se levantó de primera clase, cedió su asiento y dijo algo que paralizó a toda la cabina. Daniela apretó a Jesús contra su pecho, mientras el tripulante repetía las mismas palabras por tercera vez. No importaba cuántas veces lo dijera, seguían sin tener sentido. «Señora, debe descender del avión. Hay un problema con su reserva». «¿Qué problema?». La voz de Daniela salió más aguda de lo que hubiera querido. «Compré este boleto hace 2 semanas. Tengo el comprobante en mi teléfono». El hombre, con su uniforme impecable y su sonrisa profesional congelada, negó con la cabeza. «Lo entiendo, pero el sistema muestra que su asiento fue reasignado. Tendrá que bajar y resolver esto en el mostrador». Jesús comenzó a retorcerse en sus brazos, inquieto por la tensión en la voz de su madre. Daniela sintió todas las miradas clavadas en ella. Algunos pasajeros desviaban la vista con incomodidad, otros observaban con curiosidad malsana, como si presenciaran un espectáculo del que preferían mantenerse al margen. «Pero el avión está por despegar. Mi familia me espera en Guadalajara. Es el bautizo de mi sobrino. Lo lamento. Debe descender ahora o llamaré a seguridad». La palabra seguridad cayó como una piedra en el estómago de Daniela. Sintió que le ardían las mejillas. Jesús comenzó a llorar, como si percibiera que algo andaba muy mal. Ella tragó saliva, intentando contener las lágrimas que ya pugnaban por salir. No iba a darles el gusto de verla desmoronarse. «Está bien», murmuró levantándose con torpeza, mientras sostenía a su hijo con un brazo y recogía la pañalera con el otro. «Ya me voy». Caminó por el pasillo con la cabeza gacha, sintiendo el peso de las miradas, el silencio incómodo, el llanto de Jesús resonando en la cabina como un recordatorio de su humillación. Cada paso era una eternidad. Quería desaparecer. Entonces lo vio. Un hombre caminaba en dirección contraria, hacia la parte delantera del avión. Iba vestido con un traje oscuro que parecía hecho a la medida, el cabello peinado hacia atrás, con ese descuido calculado que solo logran quienes pueden permitirse no preocuparse por las apariencias. Llevaba un maletín de cuero en una mano y el teléfono en la otra, claramente dirigiéndose a primera clase. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Daniela apartó la vista de inmediato, avergonzada, pero algo en ese breve contacto visual la desconcertó. No había desdén en sus ojos, tampoco lástima. Era otra cosa, algo que no supo identificar. El hombre se detuvo. Daniela siguió avanzando, abrazando a Jesús con más fuerza, intentando calmar su llanto con susurros inútiles. Ya casi llegaba a la puerta cuando escuchó una voz detrás de ella. «Disculpe, no era el tripulante, era él». Daniela se giró despacio. El hombre del traje estaba parado junto al tripulante, mirándolo con una expresión serena pero firme. «¿Cuál es el problema exactamente?», preguntó. El tripulante parpadeó, claramente desconcertado por la intervención. «Señor, esto no le concierne. Por favor, tome asiento». «Hice una pregunta», insistió el hombre sin alterarse. «¿Por qué está bajando a esta señora del avión? Hay un problema con su reserva. Debe resolverlo en el mostrador». El hombre miró a Daniela, luego a Jesús, que seguía llorando con el rostro enrojecido. Algo en su expresión cambió. Se suavizó, como si una grieta se abriera en esa fachada de seguridad y control. «Yo tengo un asiento en primera clase», dijo mirando nuevamente al tripulante. «Ella puede quedarse con él». Daniela abrió los ojos de par en par. «¿Qué? No, no puede». «Claro que puedo», la interrumpió, aunque su tono no fue brusco. Casi sonaba amable. «Voy a contratar un vuelo particular de todas formas. Esto no es problema». El tripulante frunció el ceño. «Señor, no funciona así. No puede simplemente...». «Claro que puede», cortó el hombre, sacando su identificación y su pase de abordar. «Mi nombre es Juan García. Cedo mi asiento 2A a esta señora. Ahora, si me disculpa, tengo que hacer unas llamadas». Sin esperar respuesta, le entregó el pase de abordar a Daniela. Ella lo tomó sin poder articular palabra. Sus dedos rozaron los de él por un instante. Estaban tibios, firmes, reales. «Pero no entiendo», balbuceó. «¿Por qué?» Juan la miró a los ojos. Luego bajó la vista hacia Jesús, que había dejado de llorar y ahora observaba al extraño con curiosidad infantil. Una sonrisa leve, casi imperceptible, apareció en los labios de Juan. «Porque ese niño no debería pasar por esto», dijo en voz baja. «Y usted tampoco».
Antes de que Daniela pudiera responder, Juan ya se había dado la vuelta y caminaba hacia la salida del avión, dejándola ahí parada, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. El tripulante carraspeó, incómodo. «Bueno, supongo que puede tomar el asiento 2A, señora». Daniela asintió aturdida y volvió sobre sus pasos. Esta vez las miradas eran diferentes. Algunos pasajeros sonreían, otros asentían con aprobación, pero ella apenas los notaba. Su mente estaba en otra parte. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había hecho eso? Llegó a primera clase y se hundió en el asiento de cuero, mucho más amplio y cómodo que el que había dejado atrás. Jesús, finalmente tranquilo, se acurrucó contra ella con un suspiro. Daniela cerró los ojos, aún sintiendo el roce de esos dedos tibios contra los suyos. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. El avión comenzó a moverse. Las instrucciones de seguridad sonaban de fondo, pero Daniela no las escuchaba. Miraba por la ventanilla, preguntándose si Juan García realmente estaría contratando un vuelo particular o si eso había sido solo una excusa elegante para justificar un gesto inexplicable. 2 horas más tarde, cuando el avión aterrizó en Guadalajara, Daniela bajó con Jesús dormido en sus brazos. Caminó por la terminal, con la mente todavía dándole vueltas a lo ocurrido. Recogió su maleta de la banda transportadora y se dirigió hacia la salida, donde su hermana la esperaba. Entonces lo vio de nuevo. Juan García estaba parado junto a una columna, mirando su teléfono. Llevaba el mismo traje, el mismo maletín. No había tomado ningún vuelo particular. Había esperado. Había tomado el mismo avión que ella, probablemente en clase turista. Sus miradas se encontraron de nuevo. Esta vez, ninguno de los dos apartó la vista. Daniela sintió que debía decir algo, agradecerle, preguntarle por qué, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Juan caminó hacia ella con pasos tranquilos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Daniela, su voz apenas un susurro. Hubo un silencio, no incómodo, sino cargado. Como si ambos supieran que algo había cambiado en ese avión, pero ninguno pudiera nombrarlo todavía. «Espero que llegue bien a su destino», dijo Juan finalmente. «Gracias», murmuró ella, «por todo. No sé cómo agradecerle lo que hizo». Juan negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme nada». Otra pausa. Jesús se removió en los brazos de Daniela, aún dormido. «¿Por qué lo hizo?», preguntó ella, necesitando saberlo. Juan la miró por un largo momento. Luego, con una sonrisa triste que no llegó a sus ojos, respondió: «Porque a veces uno necesita recordar que aún puede hacer algo bueno». Antes de que Daniela pudiera preguntar qué significaba eso, una mujer llamó a Juan desde la distancia. Él levantó la mano en señal de despedida. «Cuídese, Daniela». Ella parpadeó, sorprendida. «No le dije mi nombre». Juan señaló el pase de abordar que aún llevaba en la mano. «Estaba en el boleto», dijo con una sonrisa más genuina. «Adiós», y se fue. Daniela se quedó ahí parada, viendo cómo Juan García desaparecía entre la multitud del aeropuerto, llevándose consigo todas las preguntas que ella no había tenido el valor de hacer. Su hermana llegó corriendo, abrazándola con efusividad, pero Daniela apenas escuchaba sus palabras. Subieron al auto. Jesús despertó. El tráfico de Guadalajara los envolvió. Pero Daniela no podía dejar de pensar en esos ojos que la habían mirado con una tristeza que no le pertenecía. En esa voz que había dicho su nombre, como si lo conociera de antes. En ese gesto inexplicable que había cambiado su día. Y en algún lugar de la ciudad, Juan García guardaba su teléfono en el bolsillo, mirando por la ventana del taxi que lo llevaba a su hotel, pensando en una mujer que no conocía, pero que, por alguna razón, había logrado remover algo dentro de él que creía enterrado para siempre. 2 desconocidos, un avión, un gesto, y algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos sentían con una certeza inquietante. Esto no había terminado. 3 días habían pasado desde el aeropuerto, 3 días en los que Daniela había intentado concentrarse en el bautizo, en su familia, en las risas y abrazos de sus sobrinos. 3 días en los que había fracasado miserablemente, porque cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros mirándola con una tristeza que no le correspondía. Escuchaba esa voz diciendo su nombre como si lo hubiera pronunciado 1000 veces antes. Sentía el roce de esos dedos tibios contra los suyos.
Juan García. No sabía nada de él, solo su nombre, y esa frase que seguía resonando en su cabeza como un eco persistente, porque a veces uno necesita recordar que aún puede hacer algo bueno. ¿Qué significaba eso? ¿Qué cargaba ese hombre para necesitar redimirse con un desconocido en un avión? Daniela suspiró, meciéndose suavemente en la mecedora de la habitación de invitados en casa de su hermana. Jesús dormía en sus brazos después de alimentarse. Afuera podía escuchar las voces de su familia disfrutando de la sobremesa después del bautizo. Risas, brindis, felicidad. Ella debería estar ahí, pero no podía. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su hermana, Lucía, asomó la cabeza. ¿Estás bien? Te has desaparecido toda la tarde. Daniela forzó una sonrisa. Jesús se durmió. No quería dejarlo solo. Lucía entró y cerró la puerta detrás de ella. Se sentó en la cama, observando a su hermana con esa mirada que conocía demasiado bien, la mirada que decía, no me mientas. ¿Qué pasó en ese avión, Dani? Daniela parpadeó. ¿De qué hablas? Me contaste que te bajaron del vuelo y que alguien te cedió su asiento, pero desde que llegaste estás rara, distraída, como si estuvieras aquí pero no realmente. Daniela bajó la vista hacia Jesús, acariciando suavemente su cabecita. No es nada, mentirosa. Hubo un silencio. Daniela sintió el nudo en su garganta apretarse. Fue extraño, admitió finalmente. La forma en que me miró, la forma en que, no sé, Lu, fue como si me conociera, como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Era guapo? A pesar de todo, Daniela soltó una risa. No es eso. Bueno, sí, era guapo, pero no se trata de eso, se trata de... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Se trata de que por primera vez en mucho tiempo alguien me vio, realmente me vio, no como la madre soltera que lucha, no como la chica que se quedó embarazada y arruinó su vida, solo me vio. Lucía tomó su mano. Dani, tú no arruinaste tu vida. Mamá piensa que sí, papá piensa que sí, toda la familia piensa que debería... ¿Qué? ¿Casarte con el primero que aparezca para que Jesús tenga un padre? Lucía negó con la cabeza. Eso es ridículo. Tú estás haciendo un trabajo increíble. Eres diseñadora freelance, tienes tus propios clientes, estás criando a un hijo hermoso. ¿Quién dice que necesitas a alguien más? Yo no digo que lo necesite, murmuró Daniela, pero a veces me pregunto cómo sería tener a alguien, no por necesidad, sino porque realmente me elija. Lucía apretó su mano. Ese hombre del avión, ¿crees que...? No sé qué creo, la interrumpió Daniela. Solo sé que no puedo dejar de pensar en él, y eso me asusta. En otra parte de Guadalajara, Juan García estaba sentado en la terraza de su hotel, mirando el horizonte iluminado por las luces de la ciudad. Tenía una copa de whisky en la mano, pero no había bebido ni un sorbo. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Andrea. El quinto en 2 días. Necesitamos hablar, por favor. Juan bloqueó la pantalla sin responder. No había nada que hablar. Lo habían dejado claro hacía 3 meses, cuando ella le dijo que ya no podía seguir en una relación con alguien que vivía para trabajar y no para sentir. Tenía razón, por supuesto. Andrea siempre tenía razón. Esa era parte del problema. Él había construido una vida perfecta sobre el papel. Empresa de arquitectura exitosa, proyectos internacionales, reconocimiento en el sector, dinero suficiente para no preocuparse nunca más. Pero en algún momento, sin darse cuenta, se había convertido en un extraño en su propia vida. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo sin calcular consecuencias? ¿Sin medir riesgos? ¿Sin preguntarse qué diría su socio, su familia, su círculo social? Hasta ese día en el avión, cuando vio a esa mujer caminando por el pasillo con el bebé en brazos, humillada, intentando mantener la compostura mientras todos la miraban como si fuera un espectáculo, algo dentro de él se rompió. No lo había pensado, no había calculado, solo había actuado, y por primera vez en años se había sentido vivo. Daniela Jiménez. No sabía por qué, pero ese nombre se había grabado en su mente. Esa mirada cansada pero feroz, esa forma en que abrazaba a su hijo como si fuera lo único que importaba en el mundo. Esa vulnerabilidad mezclada con fuerza. Juan se llevó la copa a los labios, pero volvió a bajarla sin beber. Se puso de pie, caminó hacia la baranda de la terraza y miró hacia abajo. La ciudad palpitaba con vida,
Miles de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus batallas, amando, perdiendo, sobreviviendo. ¿Y él? ¿Qué estaba haciendo? Sobreviviendo también, pero no viviendo. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Andrea, era Roberto, su socio. El cliente de Monterrey quiere reunirse mañana. ¿Puedes adelantar tu regreso? Juan miró el mensaje por un largo momento. Luego escribió: no, necesito unos días más. Envió el mensaje antes de arrepentirse. Roberto respondió casi de inmediato: ¿estás bien? Juan sonrió con amargura. Sí, solo necesito tiempo. Apagó el teléfono. Al día siguiente, Daniela estaba en una cafetería del centro, aprovechando que Lucía se había quedado con Jesús para terminar un proyecto urgente de diseño. Tenía la laptop abierta, pero la pantalla llevaba 10 minutos sin cambiar. No podía concentrarse. La puerta de la cafetería se abrió. Daniela levantó la vista por costumbre y se quedó congelada. Juan García acababa de entrar. Por un segundo pensó que estaba alucinando, que su mente le estaba jugando una mala pasada por pensar tanto en él. Pero no, era él, el mismo traje elegante, aunque esta vez sin corbata, el mismo porte seguro, los mismos ojos que la habían mirado con esa mezcla de tristeza y calidez. Sus miradas se encontraron. Juan se detuvo en seco, claramente tan sorprendido como ella. Ninguno se movió. El mundo pareció detenerse por un instante. Entonces Juan caminó hacia ella, despacio, como si temiera que fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. «Daniela», dijo, y su voz sonó ronca. Ella tragó saliva. «Juan». Él señaló la silla vacía frente a ella. «¿Puedo?» Daniela asintió, incapaz de articular palabra. Juan se sentó. Hubo un silencio pesado, cargado, lleno de preguntas que ninguno sabía cómo formular. «No puedo creer que estés aquí», murmuró Daniela finalmente. «Yo tampoco», admitió Juan. «Es una ciudad grande. Las probabilidades de encontrarnos 2 veces en 4 días», terminó ella. «Sí, las probabilidades son mínimas». Otro silencio. «¿Cómo está Jesús?», preguntó Juan, y algo en la forma en que pronunció el nombre de su hijo hizo que el corazón de Daniela se acelerara. «Bien, está con mi hermana». «Me alegro». Juan miró por la ventana, como si buscara las palabras correctas. «Esa frase que dijiste en el aeropuerto», dijo Daniela de repente, «sobre necesitar recordar que aún puedes hacer algo bueno. ¿Qué quisiste decir?». Juan volvió a mirarla. Sus ojos estaban llenos de algo que Daniela no podía descifrar. «Quise decir que a veces uno se pierde tanto en su propia vida que olvida quién era antes. Olvida qué le importaba realmente. Y entonces ves a alguien». Hizo una pausa. «Ves a alguien luchando con tanta dignidad a pesar de todo, y te recuerda que todavía hay algo en ti que vale la pena». Daniela sintió un nudo en la garganta. «Ya no soy especial», murmuró. «Solo soy una madre haciendo lo que tiene que hacer». «Eso es exactamente lo que te hace especial», respondió Juan con suavidad. Sus miradas se sostuvieron, y en ese momento, sentados en esa cafetería mientras la ciudad bullía afuera, ambos supieron con una certeza absoluta que esto no era coincidencia. Era el principio de algo inevitable. La tarde caía sobre Guadalajara como una manta tibia. Daniela caminaba por las calles del centro con Jesús dormido en el cargador, sintiéndose extrañamente ligera, a pesar del peso de su hijo contra su pecho. Hacía 2 días que se había encontrado con Juan en la cafetería, y desde entonces algo había cambiado en ella. No habían intercambiado números, no habían hecho planes, solo habían hablado durante casi 2 horas sobre cosas que nunca había compartido con nadie, sobre cómo se sentía invisible la mayor parte del tiempo, sobre cómo había dejado de diseñar por pasión y ahora solo lo hacía por necesidad, sobre cómo a veces, en las noches cuando Jesús finalmente se dormía, se quedaba mirando el techo preguntándose si esto era todo lo que le esperaba en la vida. Juan había escuchado, realmente escuchado, sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones que no había pedido. Y cuando fue su turno de hablar, lo hizo con una honestidad que la había desarmado por completo. Le contó sobre su empresa, sobre cómo había construido algo exitoso pero vacío, sobre Andrea, su exnovia, que le había dicho que se había enamorado de un fantasma porque él nunca estaba realmente presente, ni siquiera cuando estaban juntos, sobre cómo había pasado los últimos 3 meses tratando de convencerse de que ella estaba equivocada, solo para darse cuenta de que tenía toda la razón.
Cuando finalmente se despidieron, Juan se había quedado mirándola con una expresión que Daniela no supo descifrar. ¿Nos veremos de nuevo?, había preguntado ella, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. Juan había sonreído, una sonrisa triste pero genuina. Espero que sí. Y eso había sido todo. Ahora, caminando por las calles mientras el sol se ocultaba, Daniela se preguntaba si había sido ingenua por creer que realmente volverían a encontrarse. Guadalajara era grande. Él probablemente ya había regresado a la Ciudad de México. Ella volvería en 2 días. Sus vidas seguirían caminos diferentes. Pero entonces giró en una esquina y lo vio. Juan estaba sentado en una banca de la plaza, mirando su teléfono con el ceño fruncido. Llevaba jeans y una camisa blanca con las mangas enrolladas, sin traje, sin maletín, casi normal. Daniela se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. Por un momento consideró darse la vuelta y seguir caminando, no buscarlo, no complicarse más la vida. Pero entonces Jesús se removió en el cargador, emitiendo un pequeño sonido, y Juan levantó la vista. Sus miradas se encontraron, y por tercera vez en menos de una semana, el mundo pareció reducirse a solo ellos dos. Juan se puso de pie, guardando el teléfono en su bolsillo. Caminó hacia ella con esa tranquilidad que parecía tan natural en él. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Daniela, sintiendo que sonaba ridículamente tímida. Juan miró a Jesús, que ahora estaba despierto, y observaba al extraño con curiosidad. «Se ve más grande que la última vez». Daniela soltó una risa. «Han pasado 4 días. Los bebés crecen rápido», respondió Juan con una sonrisa. Hubo una pausa. Daniela notó las ojeras bajo los ojos de Juan, la tensión en sus hombros. «¿Estás bien?», Juan suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Acabo de terminar una llamada con mi socio. Quiere que regrese mañana. Hay un proyecto importante que necesita mi atención». «¿Y vas a regresar?». «Debería». «¿Pero no quieres?». No fue una pregunta. Juan la miró con algo que parecía sorpresa. «No, no quiero». Daniela no sabía qué decir a eso. Jesús comenzó a inquietarse, señalando hacia una fuente cercana donde unos niños jugaban. Daniela lo sacó del cargador y lo dejó sentarse en el pasto, vigilándolo de cerca. Juan se sentó a su lado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de un momento. «Claro. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo la vida que se supone que debes vivir, pero no la que realmente quieres?». Daniela rió sin humor. «¿Todo el tiempo? ¿Qué harías diferente, si pudieras?». Daniela observó a Jesús agarrar puñados de pasto y llevárselos a la boca antes de que ella pudiera detenerlo. Lo apartó suavemente de sus manitas. «No sé, tal vez viajaría más. Diseñaría cosas que realmente me importan en lugar de logos genéricos para empresas que ni siquiera recuerdo. Viviría en algún lugar con vista al mar». Hizo una pausa. «Pero no cambiaría a Jesús. Nunca». «No dije que tuvieras que cambiarlo», respondió Juan suavemente. «Solo preguntaba qué añadirías». Esa distinción hizo que algo se removiera en el pecho de Daniela. Siempre había asumido que elegir una cosa significaba renunciar a todo lo demás, que ser madre soltera significaba dejar de ser todo lo demás que alguna vez quiso ser. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué añadirías?». Juan miró hacia el horizonte, donde el sol ya casi había desaparecido. «Tiempo. Añadiría tiempo para las cosas que importan, para las personas que importan». «¿Como quién?». Juan la miró. Y en sus ojos había algo tan vulnerable, tan expuesto, que Daniela sintió que le faltaba el aire. «Aún no lo sé», murmuró, «pero creo que estoy empezando a descubrirlo». El momento se extendió entre ellos, cargado de significado. Jesús gateó hacia Juan, intrigado por este hombre, que su madre miraba de forma diferente. Juan lo levantó con cuidado, sorprendentemente natural, con el bebé en brazos. «Hola, pequeño». Jesús lo miró con esos ojos enormes y oscuros. Luego sonrió y le tocó la nariz con su manita regordeta. Juan rió, una risa real, profunda, que transformó completamente su rostro. Daniela sintió algo aflojarse en su pecho al verlos juntos. No era la imagen que había imaginado para su vida, no era el plan, pero ahí estaba, de todas formas, pidiéndole que prestara atención. «¿Cenaste?», preguntó Juan de repente. «No». «¿Jesús?». «Come cada 2 horas. Estoy preparada». Juan sonrió. «Conozco un lugar cerca. Nada elegante, solo buena comida».
Daniela debería haber dicho que no, debería haber inventado una excusa, debería haber protegido su corazón y el de su hijo de involucrarse con alguien que vivía en otra ciudad, que tenía otra vida, que probablemente solo estaba pasando por una crisis existencial pasajera. Pero en lugar de eso, asintió. Me gustaría. Caminaron juntos por las calles empedradas mientras la noche caía sobre la ciudad. Juan cargaba a Jesús, que se había quedado dormido de nuevo contra su hombro. Daniela llevaba el cargador y la pañalera, sintiendo que todo esto era surreal. El restaurante era pequeño, escondido en una calle lateral, mesas de madera, luz tenue, olor a tortillas recién hechas. Se sentaron en una esquina. Jesús seguía dormido, así que Juan lo mantuvo en sus brazos mientras Daniela pedía para ambos. «No tienes que cargarlo», dijo ella. «Puedo... me gusta», la interrumpió Juan. «Ha pasado mucho tiempo desde que sostuve a un bebé. ¿Tienes sobrinos?» «2, pero casi nunca los veo. Trabajo demasiado. ¿Y eso va a cambiar?» Juan la miró a los ojos. «Creo que tiene que cambiar». La comida llegó. Hablaron de cosas pequeñas. De Guadalajara, de la familia de Daniela, del bautizo. Juan habló de su infancia en Querétaro, de cómo había llegado a la arquitectura casi por accidente, de cómo su padre había querido que fuera ingeniero como él. «¿Y lo decepcionaste?», preguntó Daniela. «Probablemente, pero construí algo propio. Eso tiene que contar para algo». Daniela asintió, entendiendo más de lo que él probablemente sabía. Cuando terminaron de comer, Juan finalmente devolvió a Jesús a los brazos de su madre. El bebé se despertó brevemente, miró a Daniela con ojos somnolientos y volvió a dormirse. Salieron del restaurante. La noche estaba fresca. Las calles brillaban bajo las luces amarillas. «Debería llevarte de regreso», dijo Juan. «Mi hermana vive cerca. Puedo caminar». «Lo sé, pero quiero acompañarte». Caminaron despacio, sin prisa, como si ambos supieran que esto se estaba acabando, pero ninguno quisiera admitirlo. Cuando llegaron a la casa de Lucía, Daniela se detuvo frente a la puerta. «Gracias por la cena. Gracias por la compañía». Otro silencio. Daniela sabía que debía entrar. Sabía que debía despedirse y dejar que esto quedara como un recuerdo extraño pero hermoso. «¿Cuándo regresas a casa?», preguntó Juan. «Pasado mañana». «Yo también». Daniela asintió, intentando ignorar la punzada de decepción en su pecho. «Entonces, supongo que esto es una despedida». Juan dio un paso hacia ella. Estaban tan cerca que Daniela podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «No tiene que serlo», murmuró él. «Si no quieres que lo sea». El corazón de Daniela latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «No sé qué quiero», admitió. «Esto es... complicado. Lo sé. Tienes tu vida, yo tengo la mía. Lo sé, y apenas nos conocemos. También lo sé». Daniela lo miró a los ojos buscando algo, una señal, una certeza, una razón para arriesgarse o para alejarse. Lo que encontró fue miedo, pero también esperanza, la misma esperanza que sentía ella. «Dame tu número», dijo Juan suavemente. «Por favor». Daniela vaciló por un segundo, luego asintió. Intercambiaron números. Se despidieron con un abrazo breve que se sintió demasiado corto y demasiado largo al mismo tiempo. Daniela entró a la casa con Jesús en brazos, cerró la puerta y se apoyó contra ella, cerrando los ojos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Juan. «Gracias por esta noche. Hacía mucho que no me sentía yo mismo». Daniela sonrió, escribiendo su respuesta. «Yo tampoco». Afuera, Juan caminaba de regreso a su hotel, mirando su teléfono como si fuera lo más valioso que había tenido nunca. Y en dos ciudades diferentes, dos vidas que nunca debieron cruzarse, comenzaban a entrelazarse de formas que ninguno podía predecir todavía. El regreso a la Ciudad de México fue más difícil de lo que Daniela había anticipado, no por dejar Guadalajara o a su familia, sino por la sensación persistente de que había dejado algo importante sin terminar. Durante el vuelo, Jesús durmió casi todo el tiempo, ajeno a la inquietud de su madre. Ella miraba por la ventanilla, recordando cómo apenas una semana atrás había sido bajada de un avión en circunstancias humillantes, sin imaginar que ese momento marcaría el inicio de algo que aún no sabía cómo nombrar. Su teléfono vibró cuando aterrizaron. Un mensaje de Juan. «¿Llegaste bien?». Daniela sintió una calidez extenderse por su pecho. Era un mensaje simple, cotidiano,
pero significaba que él había estado pensando en ella, que no había sido solo un encuentro casual que se desvanecería con la distancia. Sí, Jesús durmió todo el vuelo. Un milagro. La respuesta llegó casi de inmediato. Me alegro. Espero que descanses. Daniela guardó el teléfono, recogió sus cosas y bajó del avión con una sonrisa que no podía contener. Los días siguientes cayeron en una rutina conocida, pero que ahora se sentía diferente. Daniela trabajaba desde su pequeño departamento en la colonia Roma, mientras Jesús jugaba en su corral o dormía sus siestas. Los proyectos de diseño llegaban y se iban, algunos interesantes, la mayoría tediosos. Logos para startups que probablemente no durarían un año, flyers para eventos que ya habían pasado de moda, rediseños de páginas web que nadie visitaría. Pero ahora, mientras trabajaba, su teléfono descansaba cerca. Y cada vez que vibraba con un mensaje de Juan, el día entero cambiaba de color. No hablaban de cosas trascendentales. A veces solo compartían fotos. Él le enviaba imágenes de los edificios en los que trabajaba, maquetas, diseños arquitectónicos que ella encontraba fascinantes. Ella le mandaba garabatos, que hacía en sus ratos libres, ilustraciones que no tenían propósito comercial, solo existían porque sí. Juan siempre respondía con comentarios que demostraban que realmente las observaba, que prestaba atención a los detalles que nadie más notaba. Otras veces hablaban de sus días. Él le contaba sobre reuniones interminables con clientes que querían cosas imposibles. Ella le hablaba de Jesús aprendiendo a aplaudir, de las noches sin dormir cuando le salían los dientes, de la forma en que su hijo la miraba como si ella fuera su mundo entero. Juan nunca minimizaba sus experiencias. Nunca le decía que sus problemas eran pequeños comparados con los suyos. Solo escuchaba, o en este caso leía, y respondía con una empatía que Daniela no había encontrado en nadie más. Pasaron 2 semanas, luego 3. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más largos, más honestos. Una noche, después de acostar a Jesús, Daniela se sirvió una copa de vino y se sentó en el pequeño balcón de su departamento. La ciudad se extendía ante ella, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Su teléfono vibró. ¿Estás despierta? Daniela sonrió. Sí. Jesús acaba de dormir. ¿Tú? No puedo dormir. Demasiadas cosas en la cabeza. Daniela dudó antes de escribir su siguiente mensaje. ¿Quieres hablar de eso? El teléfono sonó. Una videollamada. Daniela sintió su corazón acelerarse mientras contestaba. El rostro de Juan apareció en la pantalla. Se veía cansado, con el cabello despeinado y una barba incipiente que no tenía en Guadalajara. Estaba sentado en lo que parecía ser su oficina, rodeado de planos y maquetas. «Hola», dijo él, y su voz sonó diferente a través del teléfono, más íntima de alguna manera. «Hola», respondió Daniela, sintiéndose ridículamente nerviosa. Se quedaron mirándose por un momento, como si ninguno supiera exactamente qué decir, ahora que finalmente se veían de nuevo, aunque fuera a través de una pantalla. Juan fue el primero en hablar. «Andrea vino a la oficina hoy». Daniela sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué quería? Hablar. Dice que he estado diferente, distante, que ni siquiera respondí sus mensajes cuando estaba en Guadalajara. Juan se pasó una mano por el cabello. Tiene razón, no respondí. ¿Por qué? Juan la miró directamente a través de la cámara. Porque no quería. Porque me di cuenta de que llevaba meses respondiendo por obligación, no porque realmente quisiera hablar con ella. Daniela tomó un sorbo de vino, necesitando hacer algo con sus manos. ¿Qué le dijiste? La verdad, que necesito espacio, que estoy tratando de descifrar qué quiero realmente de mi vida. Hizo una pausa. No le hablé de ti. ¿Por qué no? Porque no sé qué decir, no sé qué es esto. Juan se inclinó hacia adelante, acercándose a la cámara. Solo sé que desde que te conocí, todo lo demás parece menos importante. Daniela sintió que se le cerraba la garganta. Quería decir algo inteligente, algo que mantuviera la distancia emocional que sabía que debía preservar. Pero las palabras que salieron fueron completamente diferentes. Yo también pienso en ti, todo el tiempo. La expresión de Juan se suavizó, sonrió, y fue la sonrisa más genuina que Daniela le había visto. Hablaron durante 2 horas, sobre todo y sobre nada. Juan le contó sobre su familia en Querétaro, sobre su padre que nunca aprobó sus decisiones,
sobre su madre que había muerto cuando él tenía 20 años y cómo eso lo había empujado a construir algo grande para demostrar que valía la pena. Daniela le habló del padre de Jesús, un novio de la universidad que había desaparecido cuando ella le dijo que estaba embarazada, de cómo su familia, aunque la apoyaba, nunca perdía la oportunidad de recordarle que podría haberlo hecho diferente. Cuando finalmente colgaron, ya pasaba de la medianoche. Daniela se metió a la cama sintiéndose más conectada con Juan que con personas que conocía desde hace años. Los días se convirtieron en semanas. Las videollamadas se volvieron rutina. Cada noche, después de que Jesús dormía, Daniela y Juan se encontraban en ese espacio digital donde las distancias no importaban y podían ser ellos mismos sin máscaras. Juan le contó que había rechazado 3 proyectos importantes porque requerían viajes largos que lo mantendrían fuera durante meses. Su socio estaba furioso, sus clientes desconcertados, pero Juan no cedía. «Estoy cansado de vivir en aviones y hoteles», le dijo una noche. «Quiero estar presente. Quiero que mi vida signifique algo más que edificios impresionantes que ni siquiera habito». Daniela entendía esa sensación más de lo que podía expresar. Ella también estaba cansada de diseñar cosas que no le importaban, de decir que sí a cada cliente solo porque necesitaba el dinero, de posponer sus propios proyectos creativos hasta que tuviera tiempo, sabiendo que ese tiempo nunca llegaría. Una tarde, mientras Jesús gateaba por la sala, Daniela abrió un archivo antiguo en su computadora, bocetos de un libro infantil que había comenzado hace años, antes del embarazo, antes de que la vida se volviera sobre supervivencia en lugar de creación. Las ilustraciones estaban a medio terminar, la historia apenas esbozada, pero al mirarlas sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ganas de crear. Esa noche se lo mostró a Juan durante su videollamada. Él estudió cada ilustración con atención, haciendo preguntas, ofreciendo observaciones que demostraban que realmente estaba viendo lo que ella había puesto ahí. «Esto es hermoso, Dani. ¿Por qué lo abandonaste?» Daniela se encogió de hombros. «La vida pasó. Quedé embarazada. Tuve que enfocarme en cosas que pagaran las cuentas. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Podrías retomarlo?» Daniela rió sin humor. «No tengo tiempo. Entre Jesús y el trabajo, ¿y si hicieras tiempo?» La pregunta quedó flotando entre ellos. Daniela quería decir que era imposible, que Juan no entendía lo que era ser madre soltera, que los sueños eran lujos que ella no podía permitirse. Pero algo en la forma en que él la miraba, con esa mezcla de desafío y apoyo, hizo que las excusas murieran en sus labios. «No sé cómo», admitió finalmente. «Empieza poco a poco. Una ilustración a la semana, una página, lo que puedas». Era un consejo simple, obvio incluso, pero viniendo de Juan, sintiéndose vista y apoyada de una manera que nunca había experimentado, esas palabras se clavaron en algo profundo dentro de ella. «¿Tú harías lo mismo?», preguntó. «¿Empezarías poco a poco a construir la vida que realmente quieres?» Juan asintió lentamente. «Ya empecé. Rechacé esos proyectos. Le dije a Roberto que necesito reducir mi carga de trabajo. No sé exactamente hacia dónde voy, pero sé que no puedo seguir por el mismo camino». Daniela sintió algo expandirse en su pecho. Orgullo, tal vez, o esperanza. Esa noche, después de colgar, no se fue directo a la cama. Se quedó frente a su computadora, abrió el archivo del libro infantil y comenzó a dibujar. Solo una ilustración, un comienzo pequeño, pero era un comienzo. 6 semanas habían pasado desde Guadalajara. 6 semanas en las que Daniela había comenzado a sentir que su vida se dividía en 2 versiones de sí misma. Estaba la Daniela del día, madre, diseñadora freelance, mujer que navegaba las rutinas conocidas con Jesús. Y estaba la Daniela de la noche, la que esperaba con anticipación el momento en que su hijo se durmiera para poder hablar con Juan, para compartir los fragmentos de su día que solo él parecía entender completamente. Era un viernes por la tarde cuando todo cambió. Daniela estaba sentada en el piso de la sala, rodeada de juguetes desperdigados, viendo a Jesús intentar ponerse de pie, apoyándose en el sofá. Casi lo lograba. Sus piernitas temblaban con el esfuerzo, y cada vez que perdía el equilibrio y caía sobre su pañal, reía con esa risa burbujeante que hacía que todo valiera la pena. Su teléfono vibró. Un mensaje de Juan. «¿Qué haces este fin de semana?» Daniela sonrió mientras escribía.
Lo de siempre. Jesús, trabajo, tal vez una salida al parque si el clima está bien. ¿Por qué? La respuesta no llegó de inmediato. Daniela dejó el teléfono y volvió su atención a Jesús, quien ahora había descubierto que podía golpear 2 bloques de madera entre sí para hacer ruido. El sonido llenaba el departamento, y aunque sabía que debería estar trabajando en el logo que le habían encargado para el lunes, no podía obligarse a apartarse de este momento. Cuando su teléfono volvió a vibrar, Daniela casi había olvidado que esperaba una respuesta. Estaré en Ciudad de México mañana. Reunión con un cliente. ¿Podríamos vernos? El corazón de Daniela se detuvo. Leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que no estaba imaginando las palabras. Juan, aquí, en su ciudad, mañana. Durante semanas habían existido en ese espacio seguro de pantallas y mensajes de texto, donde podían ser honestos sin las complicaciones de la realidad física, donde podían coquetear con la idea de lo que podrían ser sin tener que enfrentarlo realmente. Pero esto era diferente. Esto era real. Daniela miró a Jesús, quien ahora intentaba meterse un bloque de madera en la boca. Lo rescató suavemente, su mente trabajando a toda velocidad. Ver a Juan significaba exponer esta conexión frágil a la luz del día. Significaba que él vería su departamento pequeño, su vida real, todas las complicaciones que venían con ser madre soltera. Significaba arriesgarse a que lo que habían construido en la distancia no sobreviviera al contacto con la realidad, pero también significaba verlo, realmente verlo, no a través de una pantalla, sino en persona, poder tocar su mano, escuchar su voz sin la interferencia de la tecnología, ver si lo que sentía era tan real como parecía o solo una fantasía construida sobre mensajes de buenas noches y videollamadas. Escribió su respuesta antes de poder convencerse de lo contrario. Me encantaría. Esa noche apenas durmió. Jesús, como si percibiera la ansiedad de su madre, se despertó 3 veces. Cada vez que Daniela lo calmaba y volvía a acostarlo, se encontraba mirando el techo, imaginando escenarios. ¿Y si Juan se daba cuenta de que había idealizado todo? ¿Y si ella descubría que la conexión que sentían era solo producto de la distancia y la soledad? Peor aún, ¿y si la conexión era real? ¿Qué harían entonces? La mañana llegó demasiado rápido. Daniela se cambió de ropa 4 veces antes de decidirse por unos jeans y una blusa sencilla. No quería parecer que se había esforzado demasiado, pero tampoco quería verse descuidada. Se maquilló ligeramente, se soltó el cabello, luego se lo volvió a recoger en una cola de caballo. Jesús la observaba desde su corral, con expresión curiosa, como preguntándose por qué su madre actuaba tan extraño. Habían acordado encontrarse en un parque cercano al mediodía. Daniela llegó 15 minutos antes, empujando la carriola de Jesús por los senderos, mientras intentaba calmar los nervios que le revoloteaban en el estómago. El parque estaba lleno de familias disfrutando del sábado, niños corriendo, parejas caminando tomadas de la mano, ancianos alimentando palomas. Y entonces lo vio. Juan estaba parado cerca de la fuente, mirando su teléfono. Llevaba jeans oscuros y una camisa gris de manga larga. Cuando levantó la vista y sus miradas se encontraron, Daniela sintió que todo lo demás desaparecía. Él sonrió. Esa sonrisa que había visto cientos de veces a través de una pantalla, pero que en persona tenía un efecto completamente diferente. Caminó hacia ella con esa confianza tranquila que parecía tan natural en él, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. Hubo un momento de vacilación, como si ninguno de los dos supiera exactamente cómo saludarse. ¿Un abrazo? ¿Un beso en la mejilla? ¿Un apretón de manos? Finalmente Juan se inclinó y la abrazó. Fue un abrazo breve pero significativo. Daniela pudo oler su colonia, sentir la solidez de su cuerpo contra el suyo, y cuando se separaron, sintió que algo dentro de ella se había asentado. Esto era real. Jesús, quien había estado observando en silencio, decidió ese momento para hacerse notar. Extendió sus bracitos hacia Juan con una sonrisa. Juan rió, mirando a Daniela como pidiendo permiso. Ella asintió, y él levantó al bebé de la carriola con una naturalidad que hizo que el corazón de Daniela diera un vuelco. Caminaron por el parque sin rumbo fijo. Hablaron, pero las palabras parecían menos importantes que el simple hecho de estar juntos. Juan cargaba a Jesús, quien estaba fascinado con el botón de la camisa de Juan, y no dejaba de intentar arrancarlo.
Daniela les tomaba fotos con su teléfono, capturando momentos que sabía que querría recordar. Se sentaron en una banca bajo un árbol. Jesús gateaba sobre el pasto cercano, explorando hojas y ramitas bajo la atenta mirada de ambos. La conversación fluyó con la misma facilidad que siempre había tenido, pero ahora había algo más. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario, manos que se rozaban accidentalmente, silencios que no necesitaban ser llenados. Juan le contó sobre la reunión que tenía el lunes, sobre cómo había estado considerando abrir una oficina más pequeña, algo más manejable, enfocado en proyectos que realmente le importaran, en lugar de simplemente generar dinero. Daniela le mostró en su teléfono las nuevas ilustraciones que había hecho para su libro, sintiendo una mezcla de orgullo y vulnerabilidad al compartir algo tan personal. Pasaron horas ahí. Jesús eventualmente se cansó y se quedó dormido en los brazos de Juan. Daniela los observaba, a este hombre que había entrado en su vida de la forma más inesperada, sosteniendo a su hijo con tanto cuidado, y sintió algo expandirse en su pecho, algo que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. El sol comenzó a descender. Daniela sabía que debían irse, que Jesús necesitaba su siesta adecuada, y ella tenía trabajo pendiente, pero no quería que este día terminara. Finalmente, se pusieron de pie. Juan colocó a Jesús de vuelta en la carriola con cuidado de no despertarlo. Caminaron lentamente hacia la salida del parque, sus pasos sincronizados, ninguno queriendo ser el primero en decir adiós. En la entrada se detuvieron. Juan se giró hacia ella, y en sus ojos había algo que Daniela no había visto antes, una vulnerabilidad, una pregunta silenciosa. Él dio un paso más cerca. Daniela contuvo el aliento. El mundo pareció detenerse mientras Juan levantaba su mano y acariciaba suavemente su mejilla. No se besaron, todavía no, pero en ese roce de dedos contra piel, en esa mirada sostenida, había una promesa, un reconocimiento de que esto, lo que fuera que hubiera entre ellos, era más grande que la prudencia o la lógica. Juan se inclinó y besó su frente. Un beso suave, casi reverente. Daniela cerró los ojos, grabando este momento en su memoria. Cuando se separaron, ninguno dijo nada. No hacía falta. Juan se alejó caminando, girándose una vez para mirarla. Daniela levantó la mano en despedida, observándolo hasta que desapareció entre la multitud. Esa noche, mientras acostaba a Jesús, su teléfono vibró. Gracias por hoy. No quería irme. Daniela sonrió, escribiendo su respuesta con dedos temblorosos. Yo tampoco quería que te fueras. Hubo una pausa. Luego otro mensaje. Tengo que confesarte algo. Daniela sintió su corazón acelerarse. ¿Qué? La reunión del lunes. La cancelé hace 3 días. Vine solo para verte. Daniela leyó el mensaje 2 veces, sintiendo que algo se rompía y se reconstruía dentro de ella al mismo tiempo. ¿Por qué? La respuesta llegó casi instantáneamente. Porque me estoy enamorando de ti, Daniela, y necesitaba saber si era real o solo algo en mi cabeza. Lágrimas ardían en los ojos de Daniela mientras escribía. Y es real, demasiado real. Daniela se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. Escribió la única verdad que tenía. Para mí también. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía prometer algo. Daniela despertó con el mensaje de Juan en su mente, releyéndolo mentalmente, como si necesitara confirmar que no había sido un sueño. Me estoy enamorando de ti. Las palabras resonaban en su pecho con una mezcla de terror y euforia que no había experimentado nunca. Jesús la despertó con sus balbuceos habituales. Lo cambió, lo alimentó, jugó con él en el piso de la sala mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Juan se estaba enamorando de ella, y ella de él. ¿Ahora qué? ¿Cómo funcionaba esto? Vivían en la misma ciudad, sí, pero sus vidas eran tan diferentes. Él con su empresa, sus responsabilidades, ella con Jesús, con las demandas constantes de la maternidad en solitario. Su teléfono vibró. Juan, ¿puedo pasar a verte? Necesito hablar contigo. Daniela miró alrededor de su departamento. Ropa de bebé en el sofá, platos del desayuno sin lavar, juguetes por todas partes. Su vida real, sin filtros. Respiró hondo y escribió. Ven. Le dio su dirección. 40 minutos después, tocaron a la puerta. Daniela abrió con Jesús en cadera. Juan estaba ahí, con el cabello ligeramente despeinado, una bolsa de papel en la mano
y una expresión determinada en el rostro. «Traje desayuno», dijo, levantando la bolsa. «Bueno, es casi mediodía, así que técnicamente es almuerzo». Daniela se hizo a un lado para dejarlo pasar. Juan entró, mirando alrededor del pequeño departamento sin juzgar, solo observando. Se fijó en los dibujos de Daniela esparcidos sobre la mesa del comedor, en las fotos de Jesús en las paredes, en el mural a medio pintar que ella había comenzado en la pared de la habitación del bebé. «Es perfecto», dijo finalmente. Daniela rió nerviosamente. «Es un desastre. Es real. Es tuyo. Por eso es perfecto». Comieron en el pequeño comedor mientras Jesús jugaba en su corral cercano. Había una tensión en el aire, no incómoda, sino expectante. Ambos sabían que esta conversación determinaría todo lo que vendría después. Juan fue quien rompió el silencio. «No dormí anoche. Me quedé pensando en todo esto, en nosotros». Se pasó una mano por el cabello. «Sé que es complicado. Sé que apenas nos conocemos realmente. Sé que tienes a Jesús y que tu vida no puede simplemente reorganizarse para acomodar a alguien nuevo». Daniela lo escuchaba con el corazón latiendo fuerte. «Pero también sé», continuó Juan, mirándola directamente a los ojos, «que no quiero seguir viviendo una vida que no me hace feliz solo porque es segura. Pasé años haciendo eso, construyendo una empresa que no me llena, manteniendo relaciones que no funcionaban porque era más fácil que enfrentar que quería algo diferente». Juan tomó su mano sobre la mesa, «Y entonces apareciste tú y Jesús, y de repente todo lo que pensaba que importaba dejó de tener sentido. Lo único que tiene sentido ahora es esto, estar aquí, contigo». Daniela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Juan, yo también siento lo mismo, pero tengo miedo de que esto sea demasiado rápido, miedo de que no funcione y que Jesús salga lastimado, miedo de que... ¿De qué me vaya?», interrumpió Juan suavemente. Daniela asintió, incapaz de hablar. Juan se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella, tomando ambas manos entre las suyas. «Escúchame bien, Daniela Jiménez. No me voy a ningún lado, no a menos que tú me lo pidas. Esto no es un capricho, esto no es una crisis existencial que va a pasar. Esto eres tú, es Jesús, es la vida que quiero construir si me das la oportunidad». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Daniela ahora. «No sé cómo hacer esto», susurró. «No sé cómo dejar entrar a alguien en mi vida cuando durante tanto tiempo he tenido que hacerlo todo sola». «No tienes que saberlo todo ahora», respondió Juan, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. «Solo necesitas estar dispuesta a intentarlo, paso a paso, sin prisa, al ritmo que necesites». Daniela lo miró, realmente lo miró. Vio en sus ojos una sinceridad que cortaba a través de todos sus miedos. Vio a un hombre que no prometía perfección, sino presencia, que no ofrecía soluciones fáciles, sino compromiso real. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Intentémoslo». La sonrisa que iluminó el rostro de Juan fue la cosa más hermosa que Daniela había visto. Él se inclinó y finalmente, después de semanas de anticipación, la besó. No fue un beso de película. Fue suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran memorizando el momento, pero luego se profundizó, cargado de todas las emociones que habían estado conteniendo. Promesa, esperanza, miedo, alegría. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Jesús eligió ese momento para llamar la atención con un grito alegre, aplaudiendo desde su corral como si estuviera celebrando con ellos. Juan rió, levantándose y caminando hacia el bebé. «Tú también estás feliz, ¿verdad, pequeño?». Levantó a Jesús en el aire, haciéndolo reír con esa risa burbujeante que siempre derretía el corazón de Daniela. Verlos juntos, ver cómo Juan sostenía a su hijo con tanto cariño, sin obligación sino con genuino afecto, hizo que algo dentro de Daniela finalmente se relajara. Tal vez sí podía tenerlo todo, tal vez no tenía que elegir entre sus sueños y su realidad, tal vez, solo tal vez, el amor llegaba exactamente cuando estabas listo para recibirlo, aunque no supieras que lo estabas. Pasaron el resto del día juntos. Juan ayudó a Daniela a limpiar el departamento, insistiendo en lavar los platos, mientras ella organizaba los juguetes de Jesús. Cocinaron la cena juntos, una pasta simple que quemaron un poco porque se distrajeron besándose en la cocina. Bañaron a Jesús entre risas cuando el bebé decidió que salpicar agua era el mejor juego del mundo.
Cuando finalmente acostaron a Jesús, se sentaron juntos en el sofá, Daniela acurrucada contra el pecho de Juan, escuchando los latidos constantes de su corazón. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella. «¿A qué te refieres? Con tu empresa, con tu vida, no puedes simplemente...». Juan la interrumpió con un beso en la cabeza. «Ya hablé con Roberto. Voy a reestructurar todo, contratar a alguien que maneje las operaciones diarias, enfocarme solo en los proyectos que realmente me importan, trabajar desde aquí tanto como sea posible». Daniela se incorporó para mirarlo. «¿Harías eso?». «Ya lo estoy haciendo. Empecé el proceso esta semana». Juan sonrió. «Te dije que esto no es un capricho. Cuando tomo una decisión la cumplo». «¿Y Andrea?». Cerré ese capítulo. Completamente. Ella lo entendió. Creo que en el fondo sabía que ninguno de los dos era feliz. Daniela asintió, sintiendo que cada pieza finalmente encajaba en su lugar. «Yo también necesito hacer cambios», dijo. «Quiero terminar ese libro infantil. Quiero buscar clientes que me permitan crear cosas que me importen. Quiero que Jesús crezca viendo que su mamá persigue sus sueños». «Lo harás», afirmó Juan, «y estaré aquí para apoyarte». Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de estar juntos. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», murmuró Daniela. «¿Qué?». «Que si no me hubieran bajado de ese avión, nada de esto habría pasado. Ese momento horrible que me hizo sentir tan humillada resultó ser el mejor regalo». Juan la abrazó más fuerte. «A veces la vida tiene formas extrañas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar». Daniela cerró los ojos, permitiéndose finalmente creer que esto era real, que merecía esto, que no tenía que elegir entre ser madre y ser mujer, entre sobrevivir y vivir, entre estar sola y arriesgarse a amar. Podía tenerlo todo, ya lo tenía. Su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de su hermana Lucía. «¿Cómo están las cosas con el hombre misterioso del avión?». Daniela sonrió, mirando a Juan que se había quedado dormido en el sofá, su respiración profunda y tranquila. Escribió su respuesta. «Increíbles. Te cuento todo mañana». Dejó el teléfono y se acurrucó de nuevo contra Juan. A través de la ventana podía ver las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad. En algún lugar allá afuera había millones de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus batallas, buscando su felicidad. Y ella finalmente había encontrado la suya, no porque un hombre la hubiera rescatado, sino porque había tenido el valor de dejar entrar a alguien que la veía tal como era y la amaba precisamente por eso, porque había aprendido que pedir ayuda no era debilidad, que aceptar amor no significaba perder su independencia, que podía ser madre, artista, mujer, soñadora, todo al mismo tiempo. Juan se removió en su sueño, atrayéndola más cerca instintivamente. Daniela sonrió, besando suavemente su cuello. Desde la habitación contigua, escuchó el suspiro suave de Jesús durmiendo, su hijo, su razón para todo. Y ahora también tenía a Juan, no como un salvador, sino como un compañero, alguien que caminaría a su lado, no adelante ni atrás, sino junto a ella. Daniela cerró los ojos, permitiendo que la paz la envolviera. Esto era el amor real, imperfecto, complicado, hermoso, aterrador, maravilloso, y valía cada momento de riesgo. En un avión, semanas atrás, su vida había cambiado. Una mujer humillada, un hombre que decidió actuar, un bebé que unió dos corazones. Y ahora, en este pequeño departamento en la Ciudad de México, 3 vidas se entrelazaban en una nueva familia, construida no sobre expectativas o convenciones, sino sobre algo mucho más poderoso: amor verdadero. El tipo de amor que aparece cuando menos lo esperas y cambia todo para siempre. Daniela Jiménez se quedó dormida en los brazos de Juan García, con una sonrisa en los labios y esperanza en el corazón, sabiendo con absoluta certeza que esto era apenas el comienzo de su historia. Y sería una historia hermosa. Hay historias que nacen de coincidencias imposibles, de esos momentos que parecen orquestados por una mano invisible que teje hilos entre vidas que nunca deberían cruzarse. La historia de Daniela Jiménez y Juan García es precisamente eso, un recordatorio de que a veces los peores momentos de nuestra vida son en realidad puertas disfrazadas hacia algo extraordinario. Cuando Daniela fue bajada de aquel avión, cargando a Jesús entre sus brazos, mientras las miradas de desconocidos la juzgaban en silencio, ella no sabía que estaba a punto de vivir el punto de inflexión más importante de su existencia. No lo sabía porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo,
haciendo lo que había hecho durante meses: poner un pie delante del otro, sostener a su hijo, mantener la compostura cuando todo dentro de ella gritaba por rendirse. La maternidad en solitario tiene esa característica particular. Te convierte en guerrera sin que lo pidas. Te obliga a ser fuerte cuando preferirías ser frágil. Te enseña que el amor puede ser suficiente razón para despertar cada mañana, pero también te susurra en las noches solitarias que tal vez merecías algo más que solo sobrevivir. Daniela había construido su vida alrededor de esa supervivencia. Diseñaba logos que no le importaban para pagar cuentas que nunca dejaban de llegar. Posponía sueños que una vez la hicieron vibrar porque ¿quién tenía tiempo para soñar cuando había pañales que cambiar y bocas que alimentar? Había aprendido a ser invisible, a no pedir ayuda, a no esperar nada de nadie porque esperar duele más que la resignación. Y entonces apareció Juan, no como un príncipe en caballo blanco, no como un salvador enviado para rescatarla de su vida difícil. Apareció como un hombre igualmente roto, igualmente perdido, igualmente desesperado por encontrar algo real en medio de una existencia que se había vuelto mecánica y vacía. Juan García había construido todo lo que se supone que debes construir: éxito profesional, reconocimiento, dinero, una vida que en el papel parecía perfecta, pero que en la práctica se sentía como estar atrapado en una habitación sin ventanas. Había pasado años corriendo hacia metas que otros le habían impuesto, olvidando en el camino qué era lo que realmente quería. Su relación con Andrea había terminado no porque faltara amor, sino porque ambos habían estado amando versiones fantasmales del otro, no a las personas reales que eran. Cuando Juan vio a Daniela ser humillada en ese avión, algo dentro de él se quebró, o tal vez algo finalmente se abrió. Por primera vez en años, no calculó consecuencias, no midió riesgos, no se preguntó qué pensarían los demás. Solo actuó desde un lugar tan profundo y verdadero que ni siquiera sabía que todavía existía en él. Ese gesto de ceder su asiento no fue caridad, fue reconocimiento. Fue un hombre viendo a una mujer luchando con dignidad y recordando que alguna vez él también había sabido lo que era luchar por algo que importaba de verdad. Lo hermoso de esta historia no es el romance en sí mismo, aunque el romance sea genuino y conmovedor. Lo hermoso es cómo dos personas rotas se encontraron en el momento exacto en que ambos estaban listos para comenzar a sanar. No para que el otro los sanara, sino para sanarse juntos, apoyándose mutuamente mientras reconstruían las vidas que realmente querían vivir. Daniela no necesitaba a Juan para ser completa. Ya era completa. Era madre, artista, luchadora, soñadora, pero necesitaba a alguien que la viera realmente, que entendiera que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Que aceptar amor no significa perder independencia, sino ganar compañía en el camino. Juan no necesitaba a Daniela para tener propósito. Ya tenía propósito, pero necesitaba a alguien que le recordara que el éxito sin significado es solo ruido vacío. Que una vida construida sobre expectativas ajenas nunca será tan satisfactoria como una vida construida sobre verdades propias. Jesús, ese bebé de 8 meses que no sabía nada sobre destinos entrelazados o segundas oportunidades, fue el puente entre dos mundos. Su inocencia, su risa burbujeante, su capacidad de vivir completamente en el presente, recordó a ambos adultos lo que realmente importa. No los proyectos importantes o los logos corporativos, no el reconocimiento profesional o la aprobación familiar, sino estos momentos: un bebé riendo, dos manos que se tocan, una mirada que sostiene promesas. La historia de Daniela y Juan nos enseña que el amor verdadero no llega cuando lo buscamos desesperadamente, sino cuando finalmente nos atrevemos a ser vulnerables, cuando dejamos de escondernos detrás de máscaras de fortaleza y admitimos que todos, absolutamente todos, necesitamos conexión humana genuina. Nos enseña que los finales felices no son sobre perfección, son sobre dos personas imperfectas eligiéndose mutuamente día tras día con todas sus complicaciones y miedos. Juan no prometió solucionar todos los problemas de Daniela. Daniela no prometió llenar todos los vacíos de Juan, pero ambos prometieron estar presentes, intentarlo, construir algo juntos. Y eso, en última instancia, es lo que hace que una historia sea hermosa.
no la ausencia de conflicto, sino la presencia de compromiso, no la facilidad del camino, sino el valor de caminarlo juntos. Cuando Daniela cerró los ojos en esa escena final, acurrucada contra Juan mientras Jesús dormía en la habitación contigua, no estaba soñando con un futuro perfecto, estaba viviendo un presente real, uno donde podía ser madre y mujer, artista y soñadora, independiente y acompañada, todo al mismo tiempo, porque esa es la verdad que a veces olvidamos. No tenemos que elegir entre versiones de nosotros mismos. Podemos ser complejos, multifacéticos, contradictorios. Podemos necesitar ayuda y ser fuertes. Podemos tener miedo y ser valientes. Podemos estar rotos y ser hermosos. La vida tiene formas extrañas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar. A veces, a través de humillaciones en aviones. A veces, a través de gestos impulsivos de desconocidos. A veces, a través de bebés que nos recuerdan que el amor más puro es el que se da sin condiciones. Esta historia comenzó con una mujer siendo expulsada de un avión. Terminó con esa misma mujer encontrando su lugar en el mundo, no porque alguien más se lo diera, sino porque tuvo el valor de reclamarlo. Y eso es algo que todos podemos hacer, si nos atrevemos. Mientras este año 2024 llega a su fin y nos preparamos para recibir el 2025, que esta historia nos recuerde algo fundamental. Los mejores capítulos de nuestra vida a menudo comienzan en los momentos más inesperados. Que en el nuevo año tengamos el valor de Daniela para ser vulnerables, la valentía de Juan para cambiar lo que no nos hace felices y la sabiduría de Jesús para vivir completamente en el presente. Que 2025 traiga encuentros inesperados, amores verdaderos, sueños retomados y la valentía de construir la vida que realmente queremos vivir. Que sea un año donde dejemos de solo sobrevivir y comencemos a vivir de verdad. Feliz Año Nuevo. Que sus historias sean tan hermosas como la de Daniela y Juan. Salud por los nuevos comienzos.